En la mañana del 28 de junio de 2010, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el silencio de una casa se rompió con una llamada telefónica. Del otro lado de la línea, una voz fría y calculadora pronunció las palabras que cambiarían para siempre la vida de Irinea Buendía. Tu hija se suicidó. Pero una madre conoce a su hija, conoce sus miedos, sus sueños, sus luchas. Y cuando Irinea llegó a la morgue y vio el cuerpo golpeado de Mariana Lima, su hija de 29 años, supo inmediatamente que aquello no había sido un suicidio. Los moretones en su piel, las marcas que evidenciaban violencia, las señales de que alguien había intentado lavar el cuerpo para borrar las pruebas, todo gritaba la verdad que las autoridades se negarían a escuchar durante los próximos 13 años. «Ya la mataste, hijo de la chingada», fueron las palabras que Irinea le espetó al comandante de la Policía Judicial, Julio César Hernández Ballinas, esposo de Mariana y padre de sus 2 hijos. Él, con la frialdad de quien ha calculado cada paso, negó todo. Pero Irinea sabía. Las madres siempre saben. Si te está gustando esta historia y quieres saber más sobre las luchas de las familias mexicanas por justicia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que no deben olvidarse. Mariana había crecido en Chimalhuacán, una de las zonas más densamente pobladas y con mayores índices de violencia del Estado de México. Desde pequeña había sido una niña alegre, soñadora, con aspiraciones de construir una vida mejor para ella y para su familia. Conoció a Julio César cuando ella apenas tenía 19 años. Él era mayor, un policía con autoridad y poder en el municipio, alguien que parecía ofrecer estabilidad y protección. Pero lo que comenzó como un noviazgo pronto se transformó en una relación marcada por el control, los celos enfermizos y la violencia. Mariana le confió a su madre en múltiples ocasiones los abusos que sufría, las amenazas de muerte con un bate de béisbol, las violaciones mientras él la apuntaba con su arma de servicio, las acusaciones constantes de robo y traición, los golpes que dejaban marcas que ella intentaba ocultar bajo ropa de manga larga, incluso en los días más calurosos. El hombre que pega la primera vez no deja de pegar, le había advertido Irinea a su hija, y Mariana lo sabía. Por eso, aquella mañana del 28 de junio, Mariana le había confiado a su madre su decisión. Iba a dejar a Julio César, iba a tomar a sus 2 hijos y comenzar de nuevo, lejos de la violencia, lejos del miedo. Pero no tuvo tiempo. Como tantas otras mujeres en México, Mariana fue asesinada por su pareja en el momento en que decidió liberarse. Cuando Irinea llegó a la escena, las autoridades ya habían decidido la narrativa oficial. Suicidio. No importaba que el cuerpo presentara evidencias claras de violencia. No importaba que Julio César tuviera antecedentes de maltrato documentados. No importaba que los vecinos hubieran escuchado gritos aquella noche. La Procuraduría del Estado de México, bajo el mando del entonces procurador Alfredo Castillo, se negó a investigar el caso como feminicidio. De hecho, en 2010, el término feminicidio ni siquiera estaba tipificado en el Código Penal mexicano como delito. Las muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas o exparejas se clasificaban como homicidios pasionales, crímenes de honor, o simplemente se archivaban como suicidios. La muerte de Mariana iba a ser uno más de esos casos que desaparecen en los cajones de las procuradurías, enterrados bajo la burocracia y la indiferencia. Pero Irinea Buendía no estaba dispuesta a permitirlo. Desde el primer día, esta madre comenzó una batalla legal que duraría más de una década, enfrentándose a un sistema diseñado para proteger a los agresores y silenciar a las víctimas.
Irinea buscó audiencias con el entonces gobernador Enrique Peña Nieto y con el procurador Alfredo Castillo. Ninguno la recibió. No había tiempo para la muerte violenta de una mujer. No les importaba porque nunca les importa. Recordaría años después con amargura y determinación. La lucha de Irinea no estaba aislada. En todo México, miles de madres, hermanas, hijas y amigas enfrentaban la misma indiferencia institucional. Desde 1993, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cientos de mujeres jóvenes habían sido asesinadas, violadas, torturadas y mutiladas. Sus cuerpos aparecían en zonas desérticas, en terrenos baldíos, en campos algodoneros. Las víctimas eran en su mayoría mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años, de bajos recursos económicos, trabajadoras de maquiladoras que habían tenido que abandonar sus estudios para ayudar a sus familias. Gladys Janet Fierro, de 12 años, fue secuestrada en mayo de 1993, violada y asesinada por estrangulamiento. Silvia Rivera Morales, de 17 años, fue encontrada en 1995 en Lote Bravo, al sur del aeropuerto de Ciudad Juárez, con señales de violación, tortura y estrangulamiento. Sacrario González, también de 17 años y trabajadora de una maquiladora, desapareció en abril de 1998 al salir de su trabajo. Su cuerpo apareció días después en una zona desértica, con las mismas marcas de violencia sexual y tortura que caracterizaban estos crímenes. En 1996, 6 cuerpos de mujeres fueron hallados en la zona desértica de Lomas de Poleo. Todas habían sido apuñaladas, mutiladas y violadas. El patrón se repetía una y otra vez, pero las autoridades locales y federales se mostraban incapaces, o peor aún, no interesadas en detener la ola de violencia. El caso que llegaría a ser emblemático de esta impunidad sistemática fue el conocido como Campo Algodonero. El 6 y 7 de noviembre de 2001, 8 cuerpos de mujeres aparecieron en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Entre ellas estaban Claudia Ivette González, de 20 años, Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, y Laura Berenice Ramos Monarres, de 17 años. Todas habían sido reportadas como desaparecidas días antes por sus familias, pero las autoridades no habían actuado con la debida diligencia. Cuando finalmente se encontraron los cuerpos, la investigación estuvo plagada de irregularidades. Falta de precisión en las circunstancias del hallazgo, poca rigurosidad en la inspección de la escena del crimen, contaminación de pruebas y una tardanza inexplicable en el procesamiento forense. Las familias de las víctimas, encabezadas por las madres Irma Monreal, Benita Monarres y Josefina González, comenzaron una lucha por justicia que las llevaría hasta instancias internacionales. Durante años fueron ignoradas, revictimizadas y hasta acusadas por las propias autoridades de estar inventando historias o de que sus hijas se lo habían buscado por trabajar de noche o vestir de cierta manera. La estrategia oficial era clara: culpabilizar a las víctimas para exonerar al Estado de su responsabilidad. Esta táctica de revictimización no era exclusiva de Ciudad Juárez. En todo el país, las autoridades recurrían a la misma narrativa. Las mujeres asesinadas eran vinculadas, sin prueba alguna, a bandas delincuenciales, al crimen organizado, al consumo de drogas o a la prostitución. De esta manera, se justificaba la falta de investigación y se daba carpetazo a los casos. En Chihuahua, la fiscal Patricia González llegó a declarar públicamente que muchas de las víctimas de feminicidio tenían doble vida y estaban involucradas en actividades ilícitas, comentarios que causaron indignación entre las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas. Pero estas declaraciones no eran desafortunados deslices, sino parte de una estrategia deliberada del Estado para minimizar la magnitud del problema y evadir su responsabilidad.
Mientras tanto, los feminicidios continuaban aumentando. En 2009, Ciudad Juárez registró 2.632 asesinatos, más de un tercio del total de homicidios en todo México ese año. En 2010, la cifra subió a más de 3.100. Y en el primer mes y medio de 2011 ya se habían contabilizado 300 muertes violentas en la ciudad. Los números eran escalofriantes, pero detrás de cada estadística había una mujer con sueños, con familia, con vida propia. De regreso al caso de Mariana Lima, Irinea Buendía no se rendía. Después de que la Procuraduría del Estado de México ordenara el no ejercicio de la acción penal, es decir, cerrar el caso sin investigación, en 2011, Irinea decidió llevar su lucha a instancias superiores. Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y abogadas feministas, presentó un amparo ante la justicia federal. El caso comenzó a escalar por el sistema judicial mexicano, enfrentando resistencia en cada nivel. Pero Irinea tenía algo que muchas otras madres no: pruebas forenses que no habían sido completamente destruidas. 5 años después de la muerte de Mariana, en 2015, un análisis forense más riguroso reveló que el cuerpo de Mariana todavía conservaba restos de piel bajo las uñas, evidencia de que había luchado contra su agresor. Como diría Irinea, seguía gritando justicia 5 años después. Esta evidencia, junto con los testimonios de familiares y vecinos sobre los antecedentes de violencia y las inconsistencias en la versión de Julio César, fueron suficientes para que el caso llegara finalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 25 de marzo de 2015, la primera sala de la Suprema Corte emitió un fallo histórico en el caso de Mariana Lima Buendía. Por primera vez en la historia de México, el máximo tribunal estableció lineamientos específicos y vinculantes para la investigación de muertes violentas de mujeres. La sentencia determinó que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada desde el principio como un posible feminicidio, con perspectiva de género y sin prejuicios ni estereotipos que culpabilicen a la víctima. El tribunal ordenó reabrir el caso de Mariana y realizar una investigación exhaustiva con estos nuevos parámetros, pero aún faltaban 8 años más de lucha legal. No fue sino hasta el 13 de marzo de 2023 que un tribunal del Estado de México finalmente sentenció a Julio César Hernández Ballinas a 70 años de prisión por el feminicidio de Mariana Lima. 13 años. 13 largos y dolorosos años tardó la justicia en llegar a casa de la familia Lima Buendía. Como dijo Irinea en la audiencia final, tomó 2 segundos que la matara y 13 años conseguir justicia. La sentencia no devolvería a Mariana, no borraría el dolor ni repararía completamente el daño, pero sí enviaba un mensaje. Los feminicidas no quedarían impunes y las madres que luchan por sus hijas pueden cambiar el sistema. Mientras Irinea batallaba en los tribunales, otras familias enfrentaban dramas similares en diferentes partes del país. En febrero de 2015, en Lerma, Estado de México, una niña de 12 años, llamada Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, desapareció camino a la escuela. Su familia denunció inmediatamente la desaparición, pero las autoridades tardaron días en comenzar la búsqueda. Cuando finalmente se encontró el cuerpo de Fátima, las pericias forenses revelaron que había sido privada de su libertad, torturada sexualmente, violada en múltiples ocasiones y asesinada con extrema crueldad. Los responsables fueron 3 jóvenes vecinos del barrio, 2 mayores de edad y 1 menor. La brutalidad del crimen conmocionó al país entero. Fátima era apenas una niña, con toda una vida por delante. Soñaba con ser doctora, le gustaba dibujar, era excelente estudiante y ayudaba a su madre en las tareas del hogar.
Su familia, como tantas otras en México, era humilde y trabajadora. El padre de Fátima trabajaba en la construcción y su madre era ama de casa. Vivían en una colonia popular de Lerma, en una casa pequeña pero llena de amor. La desaparición y asesinato de Fátima dejó un vacío imposible de llenar. El caso de Fátima tuvo repercusión mediática debido a la edad de la víctima y la brutalidad del crimen, pero también por las múltiples irregularidades y negligencias que marcaron tanto la búsqueda como la investigación posterior. Durante los días en que Fátima estuvo desaparecida, las autoridades minimizaron el caso sugiriendo que la niña se había escapado o que pronto aparecería. Esta respuesta es tristemente común en México cuando se reporta la desaparición de mujeres y niñas. En lugar de activar protocolos de búsqueda inmediata, se espera un periodo de tiempo que puede resultar fatal. En el caso de Fátima, cada hora perdida fue una hora más de tortura para ella. Cuando finalmente se capturó a los responsables, uno de ellos era menor de edad. En 2021, un juez sentenció a cadena perpetua a uno de los agresores mayores de edad por el feminicidio, pero el menor fue dejado en libertad en mayo de 2022 después de cumplir solo parte de su sentencia. Esta decisión causó indignación y revictimizó nuevamente a la familia de Fátima, que además comenzó a recibir amenazas. Las amenazas fueron tan graves que la familia tuvo que abandonar su hogar y vivir en desplazamiento forzado, escondiéndose para proteger sus vidas. La historia de la familia Quintana no terminó con la sentencia insuficiente. Los padres de Fátima, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, llevaron su caso ante instancias internacionales exigiendo reparación integral del daño. No solo buscaban justicia penal para los agresores, sino también que el Estado mexicano reconociera su responsabilidad en las negligencias que permitieron el feminicidio de su hija y en la falta de protección posterior que los obligó a vivir en el exilio dentro de su propio país. En mayo de 2025, la Suprema Corte de Justicia de México emitió un fallo histórico en el caso de Fátima. Por unanimidad, la primera sala aprobó una sentencia que obliga al Estado de México a dar reparación integral del daño a las víctimas indirectas de feminicidio, es decir, a los familiares. Esta decisión constituyó un precedente sin igual en el país, estableciendo que el daño del feminicidio no se limita a la víctima directa, sino que se extiende a toda la familia, que sufre no solo la pérdida, sino también la revictimización, el abandono institucional y, en muchos casos, amenazas y desplazamiento. La sentencia también obligó al gobierno del Estado de México a implementar medidas de satisfacción y de no repetición como parte de la reparación integral. Esto incluye reconocimientos públicos, disculpas oficiales, capacitación de funcionarios en perspectiva de género y reformas institucionales para prevenir futuros feminicidios. Pero, mientras estas sentencias históricas marcaban pequeños avances en la lucha contra la impunidad, la realidad en las calles de México seguía siendo aterradora. En 2022, fueron asesinadas 3.765 mujeres en el país, es decir, 10 mujeres perdían la vida cada día. Y estas cifras solo contaban los casos oficialmente registrados como feminicidio o asesinato de mujeres. Muchos otros casos eran clasificados erróneamente o simplemente no se denunciaban. El Estado de México, donde vivieron y murieron Mariana y Fátima, se había convertido en uno de los epicentros de la violencia feminicida. Municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Toluca registraban índices alarmantes de feminicidios, desapariciones de mujeres y violencia de género.
La situación era tan grave que múltiples organizaciones de derechos humanos habían solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género para toda la entidad, un mecanismo que obliga al gobierno a implementar medidas urgentes de prevención y protección. Sin embargo, las alertas se decretaban con lentitud y las medidas implementadas eran insuficientes o mal ejecutadas. En Ciudad Juárez, 30 años después de que comenzaran a documentarse los primeros feminicidios en 1993, las familias de las víctimas seguían sin obtener justicia. Las madres de las jóvenes asesinadas en el campo algodonero habían llevado su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano. La Corte determinó que México conocía las condiciones de violencia contra mujeres y niñas en Ciudad Juárez desde 1993, así como los factores que mantenían la impunidad, pero no había tomado las medidas necesarias para prevenir la violencia feminicida ni para sancionar a los funcionarios omisos o cómplices. La sentencia estableció que el Estado era responsable por negligencia de las desapariciones y muertes, y que había incumplido sus obligaciones de garantizar el derecho a la vida, a la libertad personal, a la justicia con debido proceso, y los derechos de las familias a la reparación del daño. A pesar de esta sentencia internacional, 15 años después, en 2024, la mayoría de los feminicidios de Ciudad Juárez seguían sin resolverse. Las madres de las víctimas, ya ancianas, continuaban marchando cada año exigiendo justicia que nunca llegaba. La impunidad en México no era un accidente, era resultado de un sistema diseñado para fallar cuando las víctimas son mujeres. A lo largo de las décadas, investigaciones de organismos nacionales e internacionales documentaron las mismas fallas, una y vez otra. Mala gestión de las escenas del crimen, pérdida o contaminación de pruebas, demoras injustificables en las investigaciones, falta de seguimiento de líneas de investigación, exámenes forenses mal practicados, falsificación de pruebas, cuestionamiento de la conducta de las víctimas y falta de recursos y capacitación de los funcionarios encargados de investigar estos delitos. Aunque México contaba con un entramado jurídico e institucional robusto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo leyes específicas, protocolos de investigación con perspectiva de género, fiscalías especializadas y sentencias de la Suprema Corte que dictaban claramente cómo debían investigarse los feminicidios, la realidad era que más del 95% de los casos quedaban en total impunidad. La falta de presupuesto, la ineficacia, la negligencia y en muchos casos la complicidad de las autoridades impedían la aplicación cabal de estas leyes y protocolos. Esta impunidad tenía rostros y nombres. En 2018 en Puebla, Esmeralda Millán, una joven de 23 años y madre de 2 hijos, fue atacada con ácido por su expareja, también padre de sus hijos. El agresor roció ácido sobre el rostro y cuerpo de Esmeralda, causándole quemaduras graves que desfiguraron su cara y la dejaron con secuelas físicas y psicológicas permanentes. El hombre fue detenido y acusado de tentativa de feminicidio, pero casos como el de Esmeralda evidenciaban una forma de violencia feminicida que apenas comenzaba a visibilizarse en México: los ataques con ácido. No existían estadísticas oficiales sobre cuántas mujeres habían sufrido este tipo de agresión, pero colectivos feministas tenían conocimiento de al menos 26 casos documentados hasta 2021, 6 de ellos ocurridos solo en ese año. Los ataques con ácido eran especialmente crueles, porque el objetivo no era solo causar dolor o matar,
sino desfigurar permanentemente a la víctima, marcándola de por vida como un acto de posesión y castigo. Las sobrevivientes de estos ataques enfrentaban años de cirugías reconstructivas, dolor crónico, discriminación social y trauma psicológico profundo. Y al igual que en otros tipos de violencia feminicida, la respuesta institucional era inadecuada. No había protocolos especializados de atención, los agresores recibían sentencias reducidas y las víctimas quedaban abandonadas sin apoyo médico, psicológico o económico suficiente. Otra forma de violencia invisibilizada pero devastadora era la violencia vicaria, es decir, aquella que se ejerce contra las mujeres a través del daño a sus hijos e hijas. En 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó revisar los casos de 3 mujeres mexicanas víctimas de violencia vicaria, la periodista Gabriela Pablos y las abogadas Eliza Zaldívar y Blanca Paredes. Las 3 habían sufrido años de abuso por parte de sus exparejas, hombres con poder e influencia que utilizaban el sistema judicial y las instituciones del Estado para mantener el control sobre ellas y sobre sus hijos. En el caso de Blanca Paredes, su expareja era magistrado del Poder Judicial de Jalisco, una figura con enorme poder político y legal. Durante años la había maltratado física y psicológicamente, la había violado mientras la encañonaba con un arma y se había negado sistemáticamente a aceptar el divorcio. Cuando Blanca finalmente logró separarse y obtener la custodia de sus hijos, el magistrado comenzó una campaña de acoso judicial presentando demandas infundadas, utilizando su influencia para manipular procesos legales y amenazando directamente a Blanca y a su familia. El punto más grave llegó cuando 7 hombres armados allanaron la casa de la hermana de Blanca, donde se encontraban sus hijos y sobrinas. Los hombres golpearon a los niños y acosaron sexualmente a una sobrina de 8 años, dejando un mensaje claro para Blanca: si sigues con tus mamadas, nos los vamos a llevar. La violencia vicaria busca someter a las mujeres a través del terror de perder a sus hijos o de verlos sufrir. Es una de las formas más perversas de violencia de género porque utiliza el amor maternal como arma de tortura. Los casos de Gabriela, Eliza y Blanca no eran aislados. Miles de mujeres en México enfrentaban violencia vicaria en silencio, atrapadas entre el deseo de proteger a sus hijos y la imposibilidad de hacerlo dentro de un sistema que favorecía a los agresores, especialmente cuando estos tenían recursos económicos, conexiones políticas o poder institucional. La Comisión Interamericana determinó que el Estado mexicano había violado los derechos de estas mujeres en todos los niveles institucionales, y que existía un patrón sistemático de abandono y revictimización. Pero el reconocimiento internacional llegaba después de años de sufrimiento y las medidas de reparación difícilmente podrían compensar el daño causado. Estas mujeres habían sido desplazadas de sus hogares, habían perdido años de convivencia con sus hijos, habían sufrido persecución, amenazas de muerte y deterioro de su salud física y mental. Y sus agresores, en su mayoría, seguían libres o con sentencias mínimas, protegidos por el mismo sistema del que formaban parte. A medida que los años pasaban y los números de feminicidios seguían aumentando, surgieron en todo México colectivos de familiares de víctimas, organizaciones feministas y activistas que tomaron en sus manos la búsqueda de justicia y de las mujeres desaparecidas. Grupos como las Brujas del Mar, encabezado por Arusi Hunda, criticaban públicamente que el gobierno mexicano no entendía la gravedad de la violencia contra las mujeres y que las políticas públicas eran insuficientes y reactivas en lugar de preventivas.
Otros colectivos como Madres Buscadoras se organizaban para rastrear terrenos baldíos, fosas clandestinas y zonas desérticas en busca de los cuerpos de sus hijas desaparecidas. Estas mujeres, en su mayoría madres de clase trabajadora sin formación en investigación forense, aprendían por sí mismas técnicas de búsqueda, excavación y recuperación de restos humanos porque las autoridades no lo hacían. Con palas, picos y varillas, recorrían kilómetros bajo el sol abrasador o la lluvia, buscando señales de tierra removida que pudieran indicar una fosa. Y encontraban cuerpos. Decenas, cientos de cuerpos de mujeres, hombres y niños asesinados y enterrados clandestinamente. Las madres buscadoras hacían el trabajo que correspondía al Estado, asumiendo riesgos enormes para sus propias vidas, porque los perpetradores de estos crímenes seguían libres y las buscadoras se convertían en testigos incómodos. Irinea Buendía se había convertido en una de estas activistas. Después de obtener justicia para Mariana, no se retiró a llorar en silencio. Por el contrario, dedicó su vida a acompañar a otras madres, a otras familias, a enseñarles cómo navegar el sistema judicial, cómo presionar a las autoridades, cómo no rendirse ante la burocracia y la indiferencia. Irinea viajaba por todo el país dando conferencias, participando en protestas, asesorando casos. Su caso había sentado jurisprudencia y ella lo sabía. Ahora cada muerte violenta de una mujer en México tenía que investigarse como feminicidio gracias a su lucha. Eso no devolvía a Mariana, pero significaba que otras familias no tendrían que pelear 13 años por justicia. Significaba que el nombre de Mariana Lima Buendía quedaría grabado para siempre en la historia de México como un símbolo de resistencia y de cambio. En 2024, el Congreso del Estado de México inició el análisis de la Ley Mariana Lima Buendía, una iniciativa legislativa que buscaba fortalecer los protocolos de investigación de feminicidios y garantizar derechos específicos para las familias de las víctimas. Irinea asistió personalmente a la sesión con la fotografía de Mariana entre sus manos y solicitó a los diputados que honraran la memoria de su hija, aprobando leyes que realmente protegieran a las mujeres. Pero la realidad cotidiana seguía siendo brutal. En colonias populares de todo el país, mujeres desaparecían camino al trabajo, a la escuela, a la tienda, jóvenes que salían de las maquiladoras en la noche y nunca llegaban a casa, niñas que iban a la escuela y eran interceptadas en el camino, mujeres asesinadas por sus parejas dentro de sus propios hogares, los lugares donde supuestamente deberían estar más seguras. Los feminicidios ocurrían en todos los estratos sociales, pero las víctimas más vulnerables eran las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres trabajadoras de sectores informales, aquellas que no tenían recursos para contratar abogados, para pagar investigadores privados, para presionar mediáticamente sus casos. Estas mujeres se convertían en las víctimas invisibles del título de esta historia. Invisibles para las autoridades, invisibles para los medios de comunicación que solo cubrían casos con elementos sensacionalistas, invisibles para una sociedad que normalizaba la violencia de género como algo inevitable. En el Estado de México, en municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl, la violencia contra las mujeres había alcanzado niveles de crisis humanitaria. Las mujeres adaptaban sus rutinas para intentar protegerse. No salían solas de noche, evitaban ciertas rutas, se comunicaban constantemente con familiares para reportar su ubicación, compartían fotos y datos de los conductores de transporte público con quienes viajaban.
Pero estas estrategias de autocuidado no eran suficientes porque el problema no era el comportamiento de las mujeres, sino la violencia estructural de una sociedad que no las protegía. Las adolescentes crecían con miedo, sabiendo que estadísticamente 1 de cada 3 mujeres en México sufriría algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Las madres vivían con el terror constante de que algo le pasara a sus hijas. Y cuando algo pasaba, cuando una mujer era agredida, desaparecida o asesinada, las instituciones respondían con lentitud, con indiferencia, con revictimización. Los feminicidios en México no eran crímenes aislados cometidos por monstruos individuales. Eran la manifestación extrema de una cultura misógina que permeaba todas las instituciones y niveles sociales. Desde comentarios cotidianos que cosificaban a las mujeres, pasando por la desigualdad salarial y la discriminación laboral, hasta la violencia sexual normalizada y los asesinatos impunes, existía un continuo de violencia de género que sostenía y perpetuaba el problema. Y detrás de cada estadística, detrás de cada número en los informes oficiales, había una historia como la de Mariana, como la de Fátima, como la de las jóvenes de Ciudad Juárez. Había sueños truncados, familias destrozadas, vacíos imposibles de llenar. Había niños que crecían sin sus madres, padres que envejecían sin sus hijas, hermanos que perdían a sus hermanas. Había comunidades enteras traumatizadas por la violencia, por el miedo, por la impunidad. En 2023, organizaciones de derechos humanos documentaron que en 30 años desde que comenzaron a registrarse sistemáticamente los feminicidios en Ciudad Juárez, más de 700 mujeres habían sido asesinadas solo en esa ciudad. Y en ese mismo periodo, más de 1000 habían desaparecido. Entre 1993 y 2001, hubo un aumento del 700% en los asesinatos violentos de mujeres en Ciudad Juárez. En todo el estado de Chihuahua, del cual forma parte Ciudad Juárez, las cifras superaban las 1500 mujeres asesinadas y miles más desaparecidas. Y la impunidad se mantenía en niveles superiores al 95%. Es decir, de cada 100 feminicidios, solo 3 o 4 casos llegaban a juicio y obtenían sentencia condenatoria. Los demás quedaban archivados, sin investigación real, sin justicia para las víctimas y sus familias. Esta impunidad generaba un efecto devastador. Enviaba el mensaje de que la vida de las mujeres no importaba, de que los feminicidas podían actuar sin consecuencias, de que el Estado era incapaz o no estaba dispuesto a proteger a sus ciudadanas. Las familias de las víctimas no solo enfrentaban el dolor de la pérdida, sino también el laberinto kafkiano del sistema de justicia mexicano. Irinea Buendía había pasado por ello. Años de audiencias canceladas sin aviso previo, documentos perdidos misteriosamente, funcionarios que cambiaban de puesto y los nuevos no conocían el caso, solicitudes de información que nunca eran respondidas, gastos económicos enormes en traslados, copias de documentos, abogados. Muchas familias no podían sostener económicamente la búsqueda de justicia y abandonaban, no porque no quisieran justicia para sus hijas, sino porque literalmente no tenían recursos para continuar. El sistema estaba diseñado para cansar, para desalentar, para que las víctimas desistieran. Y funcionaba. De los miles de casos de feminicidio registrados cada año, solo una fracción llegaba a juicio. Y de esos, muchos terminaban con sentencias reducidas por atenuantes, como que el feminicida actuó en estado de emoción violenta o que la víctima lo provocó. Argumentos legales que en pleno siglo XXI seguían siendo aceptados por jueces en México.
La sentencia de 70 años contra Julio César Hernández Ballinas por el feminicidio de Mariana fue excepcional no solo porque se logró después de 13 años de lucha, sino porque representó una pena alta en un país donde muchos feminicidas recibían sentencias de 20 o 30 años, que luego eran reducidas por buena conducta. Había casos documentados de feminicidas que salían de prisión después de cumplir solo una fracción de su sentencia, para volver a cometer actos de violencia. El sistema penitenciario mexicano tampoco tenía programas efectivos de reeducación o tratamiento para agresores de violencia de género, por lo que la reincidencia era alta. Esto significaba que las familias de las víctimas vivían con el temor constante de que el asesino saliera de prisión y las buscara para vengarse por haberlo denunciado. En algunos casos, como el de la familia de Fátima Quintana, este temor se materializaba en amenazas reales que obligaban a las familias a vivir escondidas, desplazadas dentro de su propio país. El desplazamiento forzado interno, como consecuencia de la violencia feminicida, era otro aspecto invisibilizado del problema. No se contaba cuántas familias habían tenido que abandonar sus hogares, sus trabajos, sus comunidades, por amenazas de los feminicidas o de sus cómplices. No había programas gubernamentales de protección efectivos para estas familias. No había compensación económica por los años de trabajo perdidos, por las casas abandonadas, por la educación interrumpida de los niños que tenían que cambiar de escuela constantemente. Las familias quedaban en una situación de vulnerabilidad extrema, viviendo de la caridad de familiares o de los escasos apoyos de organizaciones de la sociedad civil. Y todo esto mientras seguían peleando por justicia, asistiendo a audiencias, presentando recursos legales, dando entrevistas para mantener el caso en el ojo público. Antes de continuar con más de esta historia, queremos pedirte que si te está conmoviendo lo que escuchas, te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Cada suscripción nos ayuda a seguir visibilizando estas historias que no deben ser olvidadas. Ahora sigamos. La lucha contra el feminicidio en México también había generado un movimiento feminista masivo, sin precedentes en la historia del país. Desde 2015, las marchas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, convocaban a cientos de miles de mujeres en todo el país. Las marchas no eran solo protestas pacíficas, eran gritos de rabia acumulada, de hartazgo ante la violencia sistemática y la impunidad. Las manifestantes pintaban nombres de víctimas en monumentos, realizaban performances impactantes como "Un violador en tu camino", quemaban efigies de funcionarios corruptos, confrontaban directamente a policías que intentaban reprimirlas. El movimiento feminista mexicano había adoptado consignas contundentes: ni una menos, ni una más, vivas nos queremos. Nos están matando, el Estado es feminicida. Estas frases resumían la urgencia y la desesperación de millones de mujeres que exigían su derecho más básico, el derecho a vivir sin miedo, el derecho a la vida misma. Pero el movimiento también enfrentaba represión. En múltiples ocasiones, marchas pacíficas fueron reprimidas violentamente por la policía con gases lacrimógenos, golpes y detenciones arbitrarias. Activistas feministas recibían amenazas de muerte por redes sociales. Algunas eran espiadas por organismos de inteligencia del Estado. Otras eran difamadas en medios de comunicación que las presentaban como radicales o violentas para deslegitimar sus demandas.
Esta criminalización del movimiento feminista era otra táctica del Estado para evitar asumir su responsabilidad en la crisis de violencia contra las mujeres. En lugar de atender las causas estructurales del feminicidio y destinar recursos a prevención, investigación y justicia, se gastaban millones de pesos en operativos policiales para contener manifestaciones. Las prioridades estaban invertidas. Se protegían monumentos y edificios gubernamentales, pero no se protegía la vida de las mujeres. En medio de esta crisis surgían también historias de resiliencia y solidaridad. Colectivos de abogadas feministas ofrecían asesoría legal gratuita a familias de víctimas. Psicólogas brindaban terapia sin costo a sobrevivientes de violencia. Refugios para mujeres en situación de riesgo operaban con recursos mínimos, pero salvaban vidas cada día. Redes de mujeres se organizaban para acompañarse mutuamente, para compartir información sobre agresores, para protegerse colectivamente. Esta red de sororidad, de apoyo entre mujeres, era lo que sostenía a muchas en los momentos más oscuros, cuando el Estado fallaba, cuando las instituciones daban la espalda, cuando la familia no entendía o incluso culpaba a la víctima. Otras mujeres estaban ahí para creer, para apoyar, para luchar juntas. Irinea Buendía era parte de esas redes. Después de lograr justicia para Mariana, se había convertido en referente nacional. Recibía llamadas de madres de todo el país, contándole sus casos, pidiéndole consejo, buscando en ella esperanza, y ella respondía a todas, a pesar de su edad avanzada y de su propio dolor que nunca cicatrizaría completamente. Dedicaba horas a escuchar, a orientar, a acompañar. «Si yo pude, ustedes también pueden», les decía. Pero en el fondo, Irinea sabía que su caso había sido excepcional. Había tenido suerte de contar con abogadas comprometidas, de que organizaciones de derechos humanos tomaran su caso, de que finalmente llegara a la Suprema Corte. La mayoría de las familias no tenían esos recursos ni esa suerte, y eso la llenaba de impotencia y rabia. No era justo que la justicia dependiera de la suerte, de los contactos, de la capacidad de generar atención mediática. La justicia debería ser un derecho garantizado para todas las mujeres por igual. Pero en México, en 2025, después de décadas de violencia feminicida, ese derecho seguía siendo una utopía. Las cifras hablaban por sí solas. En 2022, último año con estadísticas oficiales completas, se registraron 3.765 mujeres asesinadas, pero solo 975 casos fueron clasificados oficialmente como feminicidios. ¿Qué pasó con los otros 2.790 casos? Muchos fueron registrados como homicidios dolosos sin investigar si había razones de género, otros como muertes violentas, sin clasificación clara. Algunos ni siquiera fueron investigados adecuadamente. Esta subclasificación sistemática era otra forma de invisibilizar la magnitud del problema. Si los números oficiales de feminicidios se mantenían relativamente bajos, el gobierno podía argumentar que la situación estaba bajo control, que las políticas estaban funcionando. Pero organizaciones de la sociedad civil que hacían sus propios conteos encontraban que la cifra real de feminicidios era al menos el doble de la oficial, y eso sin contar las miles de mujeres desaparecidas cada año, muchas de las cuales probablemente habían sido asesinadas, pero sus cuerpos nunca fueron encontrados. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas incluía, en 2025, más de 100.000 personas no localizadas. De estas, aproximadamente el 30% eran mujeres y niñas, es decir, unas 30.000 mujeres desaparecidas en todo el país. Algunas desaparecieron hace décadas, como las jóvenes de Ciudad Juárez de los años 90, cuyos casos nunca se resolvieron.
Otras desaparecieron ayer, antier, la semana pasada. Cada día se reportaban nuevas desapariciones. Aunque existía un protocolo de alerta Amber para búsqueda inmediata cuando desaparecía una niña o adolescente, en la práctica la activación de estas alertas era lenta e ineficiente. En el caso de Fátima, la alerta se activó demasiado tarde. En muchos otros casos, ni siquiera se activaba. Las autoridades seguían esperando las famosas 72 horas antes de iniciar búsquedas serias, tiempo más que suficiente para que el desenlace fuera fatal. Las madres buscadoras conocían bien esta realidad. Mujeres como Ceci Flores en Sonora, Mirna Medina en Guanajuato, María Guadalupe Aguilar en Baja California, se habían convertido en expertas buscadoras de fosas clandestinas después de que las autoridades no buscaran a sus hijas desaparecidas. Con varillas de metal, las madres buscadoras caminaban por terrenos baldíos, cerros, zonas desérticas, insertando las varillas en la tierra. Cuando la varilla se inserta en una fosa con restos humanos, sale con un olor característico a descomposición y, si se acerca una mosca específica, mosca sarcófaga, es una señal casi segura de que hay un cuerpo enterrado. Así, sin entrenamiento formal, sin apoyo gubernamental, sin equipo profesional, estas madres habían encontrado cientos de fosas clandestinas y recuperado miles de restos humanos. Hacían el trabajo de peritos forenses y de fiscalías. Y lo hacían poniendo en riesgo sus propias vidas, porque los lugares donde buscaban muchas veces estaban controlados por grupos criminales. Cuando encontraban una fosa, llamaban a las autoridades para que hicieran la excavación oficial y el levantamiento de restos. Pero aún ahí enfrentaban obstáculos, autoridades que tardaban días en llegar, que no tenían personal suficiente para procesar la escena, que perdían evidencias, que demoraban meses en hacer las pruebas de ADN necesarias para identificar los restos. En muchos estados de México había backlog, atrasos de años, en el procesamiento de ADN. Familias esperaban 3, 4, 5 años para saber si los restos encontrados en una fosa correspondían a su familiar desaparecido. Y mientras esperaban, vivían en un limbo angustiante, sin poder hacer el duelo, porque no sabían si su hija estaba realmente muerta, pero tampoco podían tener esperanza real de encontrarla con vida después de tanto tiempo. Este duelo suspendido, esta incertidumbre perpetua, era otra forma de tortura para las familias. Los efectos psicológicos de la violencia feminicida se extendían mucho más allá de las víctimas directas y sus familias inmediatas. Comunidades enteras vivían traumatizadas. Niñas y adolescentes crecían con miedo constante, desarrollando ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático. Estudios psicosociales encontraban que las jóvenes en zonas con altos índices de feminicidio tenían peor rendimiento escolar, mayor abandono de estudios, menor participación en espacios públicos. El miedo las confinaba a sus casas. Dejaban de salir con amigas, de participar en actividades extraescolares, de trabajar. Su libertad de movimiento, su autonomía, su desarrollo personal quedaban severamente limitados por el contexto de violencia. Y este impacto en las generaciones jóvenes tenía consecuencias a largo plazo para el desarrollo del país. ¿Cómo construir una sociedad próspera y democrática cuando la mitad de la población vive con miedo y sus derechos fundamentales son violados sistemáticamente? La violencia feminicida también tenía un costo económico enorme, aunque este aspecto era raramente discutido. Organismos internacionales estimaban que la violencia contra las mujeres costaba a México más del 4% de su Producto Interno Bruto anual. Este costo incluía gastos en servicios de salud para atender a víctimas, pérdida de productividad laboral,
gasto en sistema de justicia, entre otros factores. Pero más allá de los números económicos, el costo social y humano era incalculable. No se podía medir en dinero el potencial perdido de cada mujer asesinada. ¿Qué habría aportado a la sociedad? ¿Qué habría creado? ¿Qué habría enseñado a sus hijos? ¿Cómo habría contribuido a su comunidad? Mariana tenía 29 años cuando fue asesinada. Le quedaban décadas de vida por delante. Fátima tenía solo 12 años, toda una vida por vivir. Cada feminicidio no solo arrebata una vida presente, sino todo un futuro de posibilidades. En los últimos años, el discurso oficial había incorporado la retórica de género. Presidentes, gobernadores, funcionarios públicos mencionaban en sus discursos la importancia de prevenir la violencia contra las mujeres. Anunciaban programas y estrategias, creaban nuevas instituciones y protocolos. Pero las activistas y las familias de víctimas sabían que el problema no era falta de leyes o de instituciones, sino falta de voluntad política real y de recursos suficientes. México tenía leyes de vanguardia en papel. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. El tipo penal de feminicidio en todos los códigos penales estatales. Protocolos de investigación con perspectiva de género. Órdenes de protección para mujeres en riesgo, fiscalías especializadas. Pero entre el papel y la realidad había un abismo. Las órdenes de protección frecuentemente no se ejecutaban y mujeres con órdenes de protección vigentes eran asesinadas por sus agresores. Los protocolos de investigación no se aplicaban. Las fiscalías especializadas estaban subfinanciadas y con personal insuficiente e inadecuadamente capacitado. El problema de fondo era cultural. México era una sociedad profundamente patriarcal, donde la violencia contra las mujeres estaba normalizada. Desde la infancia, niños y niñas crecían expuestos a mensajes que reforzaban roles de género estereotipados y relaciones de poder desiguales. Los hombres no lloran, las niñas son delicadas, los celos son muestra de amor. Si te pega es porque te quiere, la ropa sucia se lava en casa. Estos dichos populares parecían inofensivos, pero transmitían ideas peligrosas. Que los hombres debían reprimir emociones y resolver conflictos con violencia, que las mujeres debían ser sumisas y tolerantes, que el control y los celos eran naturales en las relaciones, que la violencia doméstica era un asunto privado que no debía denunciarse. Cambiar esta cultura requería un esfuerzo sostenido de educación desde la primera infancia, en las escuelas, en los medios de comunicación, en las familias. Requería cuestionar activamente estas ideas cada vez que aparecían. Pero este trabajo de transformación cultural era lento, de largo plazo, y requería inversión y compromiso que los gobiernos no estaban dispuestos a hacer. Era más fácil y políticamente redituable anunciar programas a corto plazo, crear nuevas instituciones con nombres llamativos, promulgar nuevas leyes, que hacer el trabajo difícil y profundo de transformar las estructuras y la cultura. Y mientras tanto, las mujeres seguían muriendo. 10 mujeres cada día, 1 cada 2 horas y media. En el tiempo que tomaba contar esta historia, varias mujeres más habían sido asesinadas en algún lugar de México. Y sus familias enfrentaban ahora el mismo calvario que enfrentaron Irinea, que enfrentaron los padres de Fátima, que enfrentaron las madres de Ciudad Juárez. La indiferencia institucional, la revictimización, la impunidad. ¿Cuántas más tendrían que morir antes de que realmente cambiara algo? ¿Cuántas madres más tendrían que convertirse en activistas, en investigadoras, en buscadoras, en lugar de poder simplemente ser madres? Irinea Buendía tenía ya más de 70 años. Su salud se había deteriorado durante los años de lucha.
Las marchas, las audiencias, el estrés, el dolor, todo había cobrado factura en su cuerpo. Pero ella seguía dando entrevistas, seguía asistiendo a marchas, seguía acompañando a otras familias. Esto no se acaba cuando obtienes justicia para tu hija, decía. Se acaba cuando ninguna madre más tenga que pasar por esto. Y ese día aún estaba muy lejano. La lucha de Irinea, como la de miles de madres, hermanas, hijas y activistas en todo México, continuaría por años más. Porque los muertos no pueden hablar, pero los vivos no podían callar. Cada nombre pronunciado, cada caso documentado, cada marcha, cada testimonio, cada sentencia lograda, era un pequeño paso hacia un México donde las mujeres pudieran vivir sin miedo, donde la violencia de género dejara de ser tolerada, donde las víctimas invisibles finalmente fueran vistas, escuchadas, protegidas, y que su memoria fuera honrada con justicia real y transformación verdadera.